grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu majestad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son. Filipenses 4:6. Así que quiero agradecer, hermanos, a Dios y a los hermanos que me hicieron el favor de invitarme. Voy a leer uno de los pasajes, mis hermanos, que vamos a considerar, donde vamos a sacar el tema de esta tarde. Es Mateo capítulo 24, versículo 6. Mateo 24:6 dice así, hermanos: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os conturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dios bendiga su palabra, hermanos. Déjenme decirles que Dios es llamado, hermanos, como el Dios de paz. Jesús es llamado como el príncipe de paz. La paz es el fruto del Espíritu Santo, así que los tres son la fuente de paz. Además, el Evangelio de Cristo que se predica a la gente por todo el mundo, hermanos, es el Evangelio de la paz. A los cristianos se les invita a buscar la paz y a seguirla. En todo el Nuevo Testamento, hermanos, se hace énfasis en la paz. Porque lo que más necesitamos los seres humanos y que en Cristo está disponible es la paz. Todos queremos disfrutar una vida libre de conflictos y problemas, libre de perturbaciones y preocupaciones. Queremos bienestar para nosotros y para nuestras familias. Queremos tranquilidad, queremos descanso. Todos queremos eso. Pero lamentablemente, mis hermanos,
lo que más prevalece en nuestras vidas, lo que más prevalece a veces en nuestras congregaciones, en nuestras ciudades y en nuestros países, no es la paz. A veces lo que más prevalece son las perturbaciones, los conflictos y las guerras. Y es precisamente, hermanos, de este último punto que quiero hablarles, de las guerras. Y antes de entrar en materia, quiero definir lo que son las guerras. Según el diccionario, hermano, las guerras se refiere en su uso habitual a la lucha armada o conflicto entre dos o más naciones o bandos. Esto implica el rompimiento de un estado de paz que da paso a un enfrentamiento con todo tipo de armas y que suele generar en un elevado número de muertes. Y es precisamente de las guerras que quiero hablarles, que es el tema que me han encargado. Las guerras. Quizás usted va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir ahora, o quizás usted no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Cuando me puse a investigar sobre este tema, hermanos, me di cuenta que gran mayoría de escritores religiosos creen en la guerra. Pero también hay quien no cree en la guerra. Es decir, que no creen que sea la voluntad de Dios las guerras. Así que piensa en esto, ¿verdad? Quiero hablarle en primer lugar a usted de Israel y las guerras. En el Antiguo Testamento, a Dios se le llama varón de guerra. Se le llama Jehová, Dios de los ejércitos. Se le llama Jehová poderoso en batalla. Se le llama Dios de los escuadrones de Israel. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones Dios tuvo que tomar el papel de guerrero e impulsar la guerra en contra de otras naciones. Pero estas guerras tenían como propósito, ojo con esto, salvar a su pueblo, como en el caso de la guerra contra Egipto, o para hacer juicio contra las naciones paganas por sus obras pecaminosas. Usted recuerda, hermano, que muchas de estas naciones paganas eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses. Pero eso no es todo, eso no es, por así decirlo, lo más grave, sino que sacrificaban a sus propios hijos a los dioses paganos. Además, también practicaban la prostitución masculina o femenina. O sea, era una degradación no solamente religiosa, sino también moral. Y era, hermanos, un estilo habitual de vivir de muchas naciones. Incluso, hermanos, Dios también levantó guerra contra su propio pueblo Israel, utilizando otras naciones para su castigo, hermanos, como los asirios, los babilonios, etcétera, etcétera. Hermanos, sin embargo, hay varios hechos que se deben tomar en cuenta cuando hablamos de la guerra en el Viejo Testamento. Y quiero hacérselas notar. Primero, Dios decidía cuándo hacer la guerra. Sí, mis hermanos, Dios decidía cuándo hacer la guerra. El hombre no lo decidía, solo Dios. Los israelitas, hermanos, estuvieron esperando por más de 430 años a que Dios los libertara de la esclavitud egipcia, del país más poderoso del mundo en ese tiempo. Hasta que llegó el momento, hermanos, en que Dios intervino. Dijo luego Jehová:
bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Hermanos, solo Dios decidió el momento exacto para entrar en guerra con Egipto. Y ya habían pasado muchos años, hermanos, pero solo cuando Dios lo decidió, cuando creyó conveniente, cuando decidió el momento exacto, lo hizo. Hermanos, cuando entrar a la guerra lo decide Dios, no el hombre. Cuando Israel quiso entrar, hermanos, en guerra y enfrentar a los amalecitas y cananeos, según Números capítulo 24, versículo 39 en adelante, Moisés les dijo que no lo hicieran, porque Jehová no estaba con ellos, pero ellos lo hicieron. ¿Cuál fue el resultado? Fueron derrotados hasta Horma, hermanos. Porque era cuando Dios decidía entrar en guerra, no el hombre. Hermanos, también usted recuerda a Josías, rey de Judá. Hermanos, fue y se metió en un pleito ajeno que no le correspondía. Fue y se enfrentó a Necao, rey de Egipto, sin el permiso de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Murió por una flecha, hermanos. Porque era Dios quien decidía cuándo hacer la guerra y cuándo no. Las guerras de hoy, mis hermanos, no han funcionado y no van a funcionar porque no son aprobadas por Dios ni mandadas por Dios. Aunque algunos gobernantes traten de decir, ¿verdad?, que o traten de reclamar la autoridad divina para las guerras y digan que Dios está de su lado o que ellos están con Dios, hermanos, la realidad es que no han funcionado ni van a funcionar, hermanos, porque no son aprobadas por Dios ni mandadas por Dios. Otra cosa a considerar cuando hablamos de las guerras de Israel en el Viejo Testamento. Dios decidía quién iba a la guerra. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 20, del 5 al 8, se menciona quiénes no debían ir a la guerra. Por ejemplo, los que no habían estrenado su casa nueva no deberían ir. Los que no habían disfrutado de su viña no deberían ir. Los que se habían comprometido en matrimonio no deberían ir. Los que tenían miedo no deberían ir. Hermanos, Dios no solo impidió a estos individuos que fueran a la guerra, incluso hubo momentos en que impidió a toda la nación, a todo su pueblo, que fuera a la guerra. Cuando Moab y Amón vinieron a hacer guerra, hermanos, y esto es un ejemplo, vinieron a hacer guerra contra Josafat, rey de Judá, Dios les dijo: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Segundo de Crónicas 20:17. Los enemigos, hermanos, los amonitas, los moabitas, hermanos, terminaron matándose entre ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios decidía quién iba a la guerra y quién no. Sin embargo, las guerras de hoy, hermanos, las deciden los hombres, no Dios. Son el producto de la voluntad humana, no de Dios. Y basta, hermanos, con observar las razones o las motivaciones que hay detrás de las guerras modernas. Otra cosa a considerar, hermanos, cuando hablamos de las guerras de Israel en el Viejo Testamento, es que Dios siempre trataba de evitar la guerra. Mire, Dios es llamado por Pablo el Dios de paz.
Porque Dios siempre ha querido la paz con los seres humanos y la paz entre ellos. De allí, hermanos, que Dios mandó a Israel que antes de hacer una guerra contra una nación, le hiciera una oferta de paz. Deuteronomio 20, 10 al 13. Una oferta de paz. Y la razón es porque Dios no quiere, hermanos, la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ezequiel 33, 11. Hermanos, Dios solo ejerció su poder destructivo en ciertas ocasiones, solo como último recurso. Tal es el ejemplo, hermanos, en el tiempo de Noé. Tal es el ejemplo, hermanos, en los tiempos de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Siempre, hermanos, fue el último recurso. Y, hermanos, y con otras naciones, y siempre para defender a su pueblo o para castigar a los malhechores. Pero la realidad es que, hermanos, que Dios nunca quiso la guerra. Otra cosa a considerar, hermanos, otra cosa a considerar cuando hablamos de la guerra de Israel en el Viejo Testamento, Dios nunca tuvo intenciones mezquinas en las guerras. Dios nunca le hizo la guerra a una nación, hermanos, por su raza, por su color de piel o por su poder económico. Tampoco mandó a los israelitas que mataran a las naciones cananeas, aunque éstas huyeran del país. Su juicio, hermanos, fue basado en propósitos justos. Las guerras divinas, hermanos, no son comparables a los mezquinos conflictos humanos. Mire, Santiago es el que nos dice el origen de las guerras. En Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. En otras palabras, hermanos, el origen de las guerras, según Santiago, es el pecado. Es la codicia y la envidia, hermanos, que hay en el corazón del hombre, las causas de las guerras. Aunque las justifiquen los políticos y militares, alegando motivos nobles, motivos justos, la realidad es que dice la Biblia, dice Santiago, hermanos, que es la codicia y la envidia, hermanos, las causas de las guerras, de los pleitos. Muchas veces, hermanos, se hace la guerra, hermanos, se hacen las guerras porque las guerras dejan mucho dinero, hermanos, especialmente aquellos que venden armas. Muchas veces se utilizan las guerras para despojar de su territorio o parte de su territorio de una nación, para despojarse de sus recursos, hermanos, naturales, como el oro, la plata, las piedras preciosas, el petróleo, el litio, el agua y otros recursos, hermanos, que tiene la nación, siempre con motivos egoístas. No así la guerra de Dios, hermanos, en el Viejo Testamento, en la época de Israel. Ahora quiero hablarles de Jesús y las guerras. Esta es otra cosa que quiero hablarles, Jesús y las guerras. En el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, se presenta a Jesús, de acuerdo a la profecía, como el príncipe de paz. Aunque los judíos esperaban su liberación de la tiranía romana con la venida del Mesías,
tal como se observa en la conversación que tuvieron los discípulos en el camino a Emaús. Sin embargo, la vida y las enseñanzas de Jesús, hermanos, demuestran que él no consentía en la guerra. Y esto lo vemos por varias razones. Jesús no consentía en las guerras, hermanos, por el llamado que hace a discípulos como Simón el Celote. Esta es una evidencia. Simón, hermanos, el Celote, de sobrenombre el Celote, antes había sido miembro de un partido patriótico judío que comenzó en la época de Cirenio, hermanos, a resistir la opresión romana. Según el historiador Josefo, los celotes, hermanos, este partido patriótico judío, recurrieron a la violencia y al asesinato en su odio contra los romanos. Su fanática violencia provocó eventualmente la guerra romana en contra de los judíos. Así como la conversión de Mateo, hermanos, obligó a este a dejar su trabajo deshonesto para seguir a Jesús, así era de esperarse que Simón el Celote hiciera lo mismo, que dejara este partido que promovía la sedición, que promovía la violencia, el asesinato. Hermanos, era de esperarse que lo dejara. Hermanos, aunque Simón el Celote era un hombre violento, Dios le ayudó a canalizar su energía para predicar las buenas nuevas de salvación. Ahora tenía un celo nuevo, diferente. Hermanos, y si cambió Simón, y si cambió Saulo, nosotros también podemos cambiar y canalizar nuestra energía en cosas positivas. Así que, hermanos, la conversión de Simón el Celote es una evidencia de que Jesús no consentía, hermanos, en la guerra. Pero la otra evidencia es la enseñanza de amar a los enemigos. El sermón que Jesús dio, hermanos, en la montaña, que comprende de Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7, demuestra la manera como Jesús deseaba que vivieran aquellos que fueran sus discípulos. En este sermón dijo estas palabras: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Nótese que en lugar de enviar a sus discípulos a pelear contra sus enemigos, les dice que los amen, que los bendigan, que les hagan bien y que oren por ellos. ¿Para qué? Para que reflejen que son hijos de Dios. Hermanos, ningún cristiano puede estar haciendo esto, es decir, amando, bendiciendo, orando, ayudando a sus enemigos y al mismo tiempo estar guerreando con ellos. No sería lógico. Hermanos, y Jesús no hace distinción entre enemigos personales, políticos o públicos. Y no debemos hacerlo nosotros. Un enemigo es cualquiera que está en nuestro contra. Y en lugar de pelear contra ellos, debemos pelear, hermanos, con nuestro propio orgullo. Debemos pelear contra nuestro propio egoísmo, con nuestro propio rencor y resentimiento. Aunque el odio, hermanos, estaba bien para los que vivían bajo la antigua ley, bajo la ley de Moisés, no es válido para los que vivimos bajo el nuevo pacto en el reino de Cristo. Esta es otra evidencia, hermanos, de que Jesús no consentía en las guerras. Pero otro ejemplo
que Jesús no consentía en las guerras es por la recomendación de huir ante la llegada del ejército romano a sus discípulos. Mire, Jesús les había anunciado de antemano a sus discípulos la destrucción que vendría sobre la ciudad de Jerusalén en manos del ejército romano en el año 70 después de Cristo. Y esto fue lo que les dijo: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Hermanos, Jesús les dice que cuando vieran el sitio, los que están dentro de la ciudad procuren huir a los montes, y los que están fuera de la ciudad no procuren entrar. Los que prestaron atención, hermanos, a las palabras de Jesús salvaron sus vidas. Y los que no hicieron caso a la advertencia de Jesús, pero que intentaron huir poco después, descubrieron que era demasiado tarde para huir. Hermanos, hay algo que nos llama la atención en esta advertencia de Jesús a sus discípulos. Nos llama mucho la atención, hermanos, que el que Jesús no les advierte de antemano para que se preparan para la guerra, sino para que huyan de la guerra. Hermanos, si Jesús se inclinara a las guerras, en este tiempo sería una buena oportunidad para armar una estrategia defensiva, entrenar a sus discípulos en el uso de la espada, armar emboscadas, ubicar flecheros, hermanos. Todo lo que se puede hacer en una guerra. Pero en lugar de armar esas estrategias, les dice a sus discípulos que no peleen, sino que huyan. Esta es una evidencia más de que Jesús no consentía, hermanos, en las guerras. Pero déjenme mostrarle otro ejemplo. Jesús no consentía en las guerras por la exhortación a Pedro al sacar su espada, hermanos. Mire, cuando los alguaciles fueron a prender a Jesús en el Getsemaní, usted recuerda, Pedro inmediatamente trató de defenderlo, hermanos, sacando su espada, y le tiró, hermanos, a la cabeza de Malco. Pero Malco, hermanos, volteó su cabeza y le mochó la oreja a Malco, siervo del sumo sacerdote. Hermanos, la causa parecía justa, parecía noble, parecía justificable, porque Pedro estaba tratando de defender a Jesús. Sin embargo, Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Hermanos, estas no son las palabras de un revolucionario violento. Al contrario, expresan, hermanos, la exigencia de un cambio profundo con el que se deben tratar los conflictos humanos, ya no a través de la espada, porque la violencia, hermanos, llama más violencia. Por eso Jesús le dijo: todos los que tomen espada, a espada perecerán. Violencia llama más violencia. Una espada desenvainada se va a encontrar con otra espada desenvainada. Y la historia, hermanos, ha demostrado que Jesús tenía razón. Porque 40 años más tarde, hermanos, la ciudad principal de los judíos, Jerusalén, fue destruida por los romanos. Así que Jesús está enseñando aquí que la guerra y la fuerza, hermanos, no resuelven nada. Al contrario, solo deja tristeza, dolor y miseria. Y que los propósitos de Dios, hermanos,
no se pueden llevar a cabo y que los propósitos de Dios solo se pueden llevar a cabo mediante el amor sacrificado y no a través de la espada. Otra evidencia, hermanos, de que Jesús no estaba de acuerdo con la guerra, otro de los ejemplos que no consistía en la guerra, es por la declaración de que su reino no era terrenal. Este es otro ejemplo. Ante la pregunta de Poncio Pilato, hermanos, sobre si Jesús era o no rey, Jesús trata de aclararle, hermanos, la naturaleza de su reino. En Juan 18:36 Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Hermanos, Jesús era rey. Jesús admite ser rey, pero no como los gobernantes de este mundo. Jesús nunca se alió con partidos políticos de su tiempo. Nunca se alió con grupos de presión social como los celotes en su tiempo, ni con ningún tipo de organización social. Su reino no era como el Imperio Romano, ni como ningún otro reino. Si su reino fuera terrenal, hermanos, sería lógico que sus servidores pelearan por su rey. Pero su reino no era de este mundo. Sus servidores no recurren a la guerra, hermanos. No recurren a la revolución para promover el reino de Cristo en la tierra. Su reino, hermanos, no puede ser defendidos con escudos, espadas y lanzas. Hermanos, si Cristo hubiera querido el apoyo de armas físicas, habría promovido este plan durante su ministerio, pero no lo hizo. Si Cristo hubiera querido si Cristo, hermanos, hubiera dado permiso a los que querían apoderarse de él para hacerlo rey, usted recuerda en Juan 6:15, si hubiera dado permiso, hermanos, a aquellos que lo alababan en su entrada a la ciudad de Jerusalén, incluso si hubiera dado permiso a sus discípulos, hermanos, para que pelearan y lo defendieran, lo hubiera hecho. Incluso mismo Cristo hubiera orado a Dios para que le mandara más de 12 legiones de ángeles, pero no lo hizo. Porque su reino no es de este mundo, su reino no es terrenal. Todas estas evidencias y más demuestran que no era la voluntad de Cristo, hermanos, que Él nos consentía en la guerra, en las armas. Bueno, ahora quiero hablarles de los cristianos y las guerras. El doctor César Vidal, hermanos, un escritor muy reconocido en muchas partes y que ha escrito infinidad de libros, dice que durante los primeros 3 siglos del cristianismo, hermanos, se condenaba la participación de los cristianos en la guerra. Esto es lo que dice. Todos los teólogos hasta inicios del siglo IV, desde Armonio a Orígenes, desde Tertuliano a Lactancio, pasando por un largo etcétera, no solo condenaron la guerra, sino que manifestaron que ningún cristiano podía servir en el ejército, ni siquiera en tiempo de paz. La opinión teológica se apoyaba, desde luego, en los textos canónicos, donde abundan los listados de trabajos prohibidos para un cristiano. Esto es lo que dice hermano César Vidal. Sin embargo, religiosos, escritores también,
de los primeros siglos como Agustín de Hipona, hermanos, que vivió entre el 354 al 430, y de ahí le siguió Santo Tomás, que le llaman, hermanos. Agustín de Hipona fue uno de los primeros teólogos católicos, hermanos, que trató de conciliar las enseñanzas de Jesús con la defensa del imperio, hermanos, e inventó la doctrina de la guerra justa. Desde entonces, hermanos, muchos cristianos se han cuestionado si es correcto o no participar en las guerras. Algunos afirman, en base a la teoría de Agustín, que es una guerra justa. Algunos opinan que sí, y otros, hermanos, opinan que no. A veces se argumenta, hermanos, a favor de la guerra citando el Antiguo Testamento, pero se les olvida que el Antiguo Testamento no es el patrón o guía para el cristiano hoy, sino el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Además, como ya dijimos, hermanos, Dios decidía quién iba a la guerra y cuándo hacer guerra, no el hombre. Lo que enseña el Nuevo Testamento en sus escritos, hermanos, no es a favor de la guerra, sino a favor de la paz. Hermanos, no a favor de la guerra en los escritos a los cristianos, no a favor de la guerra, porque la venganza es del Señor. A los cristianos, hermanos, no se les permite pelear contra sus enemigos. Por eso Pablo escribió: no paguéis a nadie mal por mal. Al contrario, hermanos, debe buscar mantener buenas relaciones pacíficas con todas las personas del mundo, sean o no sean cristianos. Por eso también el apóstol Pablo dijo: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Sin embargo, hermanos, Pablo admite que a veces todos los esfuerzos a favor de la paz fallan, pero no por causa del cristiano, porque él es un hombre de paz. Por eso dice, hermanos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, el cristiano, según Pablo, hará todo lo posible para estar en paz con sus semejantes, pero también depende, y lo admite Pablo, de las actitudes y las reacciones de los demás. Y por ello, hermanos, a veces suelen suceder choques, porque a veces no depende del cristiano, pero el conflicto, hermanos, nunca debe de iniciarse en el lado del cristiano. Así que cuando sucede este choque, el cristiano debe dejarlo en las manos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Según Pablo, mis hermanos, los cristianos no deben hacer justicia por sus propias manos. Al contrario, deben tener misericordia con sus enemigos y hacerles actos de benevolencia. Por eso también dice, hermanos: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Hermanos, para Pablo no era suficiente resistirse a la tentación de vengarse. Para Pablo había que ayudar al enemigo cuando éste lo necesitara. Toda esta enseñanza, hermanos, se menciona en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 20. Por eso, hermanos, en los escritos, hermanos, a los cristianos nunca es a favor de la guerra. Otra razón, hermanos: no a favor de la guerra,
porque el mal solo puede ser vencido por el bien. Hermanos, cuando tratamos de combatir la violencia con violencia, lo único que evidenciamos es que hemos caído en ella. El mal, hermanos, nunca se puede conquistar con el mal. Al contrario, genera más mal. De allí que el apóstol Pablo dijera, hermanos, Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, ¿cuál es la manera de dejar de tener enemigos? ¿Cómo hacerlo? Pues hacerlos nuestros amigos. Pero los amigos, hermanos, no se hacen a través de la guerra. No se hacen a través de la violencia, hermanos, sino se hacen, según Pablo, a través de hacerles bien, de saludarlos, de sonreírles, de ayudarlos cuando ellos lo necesiten. Descubriremos, hermanos, que las buenas acciones conducen a buenos sentimientos. Hermanos, hay una historia que se le atribuye, hermanos, a Francisco de Asís, uno de los santos muy adorados aquí en México, en la Iglesia Católica. Hay una historia que se le atribuye a Francisco de Asís, hermanos, que dice esto. Cuando era niño, jugaba en el vecindario de su casa y descubrió, hermanos, que había eco cuando gritaba. Era su primera experiencia con el eco, de modo que comenzó a experimentar. Gritó, te odio, y el mensaje volvió, te odio. Subiendo el volumen, hermanos, de su voz, volvió a gritar, te odio. Y las palabras volvieron una vez más con mayor intensidad, te odio. La tercera vez gritó con toda su fuerza, te odio. Y las palabras, hermanos, repercutieron con gran estruendo, te odio. Después, el silencio. Hermanos, Francisco de Asís corrió a su casa llorando inconsolablemente. Su madre, hermanos, había escuchado los fuertes gritos en el patio. Sin embargo, le preguntó a Francisco, ¿qué te pasa? Él le contestó, hay un niñito allá afuera que me odia. Su madre pensó por un momento y le dijo, te diré qué es lo que debes hacer. Ve afuera y di al niñito que lo amas. De modo que este joven, Francisco, hermano, salió y gritó, ¡te amo! Y, hermanos, y las palabras volvieron claras y suaves, ¡te amo! Gritó otra vez con mayor énfasis, ¡te amo! Y de nuevo se escuchó la respuesta, ¡te amo! La tercera vez gritó, hermanos, con profunda sinceridad, ¡te amo! Hermanos, y las palabras le volvieron a él también con mucha sinceridad, te amo. Así que, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos gritando nosotros al mundo? ¿Te odio o te amo? El arma que todos debemos empuñar, hermanos, contra el mal, según Pablo, es el bien. Cuando vencemos el mal con el bien, hermanos, nos salvamos a nosotros mismos de hacer el mal. Y salvamos, hermanos, y podemos salvar a otros también de hacer el mal. Por eso, hermanos, en los escritos apostólicos nunca se habla a favor de la guerra.
Y déjenme darles otra evidencia. No a favor de la guerra, porque las armas del cristiano no son carnales. En sentido figurado, hermanos, en el Nuevo Testamento se habla de una guerra espiritual en la que todos los cristianos participamos. Es una lucha contra el maligno. Y en esta guerra espiritual, nuestras armas no son materiales, hermanos, según Pablo, sino espirituales. Pablo lo dijo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, las únicas armas en el arsenal de Dios son la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración, el instrumento que utilizamos para comunicarnos con nuestro comandante en jefe. Estas son las armas, hermanos, que utiliza el soldado de Dios. En el reino de Cristo, hermanos, las victorias no se logran por medios carnales, porque quien utiliza las armas carnales, hermanos, lo hacen para alcanzar propósitos carnales. Sin embargo, hermanos, la cruzada del evangelio tiene como propósito salvar a las personas, no matarlas. Por tanto, es un error querer servir a Dios con armas carnales. Es un error, hermanos. Todas estas evidencias nos muestran, hermanos, que el cristiano no puede, hermanos, aprobar las guerras. Hemos hablado, hermanos, de las guerras. Hemos hablado de Israel y las guerras, de Jesús y las guerras, de los cristianos y las guerras. Todos nos enfrentaremos tarde o temprano, hermanos, al dilema de las guerras. Aprobarlas o no aprobarlas. Cada quien debe tomar su propia decisión, como en todas las cosas. Pero sobre todo, todos debemos de seguir el ejemplo del Cordero de Dios, hermanos. Aún en la enseñanza radical de amar al enemigo. No estamos diciendo que sea fácil, que sea placentero, pero fue la enseñanza del Maestro. Si hemos de seguir las enseñanzas apostólicas, que sea aquella que dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a tomar buenas decisiones en lo referente al tema de las guerras. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención y hasta la próxima. Que Dios les bendiga.